Muy bien, muchas gracias y bienvenidos a todos. Estamos en Oseas y hoy nos toca ver el capítulo 5. Antes de leerlo, déjame ponerles todos al día, los que no han estado conectados las últimas 3 semanas. Oseas es un profeta único en el Antiguo Testamento. Es alguien que Dios exigió mucho, mucho de él, en el sentido de que su ministerio era su vida. Su ministerio duró mínimo 25 años, quizás hasta 60 o 70 años. Y si sumas los reinados de los reyes que se mencionan en el versículo 1, capítulo 1, ah, son, como dije, mínimo 25 hasta quizás 60 años o más. Pero cuando se dice que dio su vida por el ministerio, es porque Dios utilizó su vida como una metáfora extendida para explicar a su pueblo la queja que él tenía con su pueblo. Dios le instruyó a Oseas a casarse con una prostituta que no dejó de ejercer su oficio después de casarse. Y él vivió esa vida. Él vivió esa vida, tuvo un hijo con ella y después menciona el texto en el capítulo 1 que tuvo ella dos otros hijos, quizás ni de él, probablemente ni de él. Y igual él se encarga de cuidar de ellos. Y la esposa se sigue yendo tras sus amantes y sigue practicando su, su profesión hasta que él eventualmente en el capítulo 3 tiene que comprarla para restaurarla a él. Y todo ese tiempo Dios está utilizando esa metáfora de su vida para expresarle a su pueblo que le están tratando a él de la misma forma. Él habla a su pueblo de su infidelidad como como un adulterio, como una prostitución continua. Y de hecho, lo que él dice en el capítulo 2 es que ellos están, o la esposa de Oseas piensa que los bienes que ella recibe vienen de sus amantes porque no se da cuenta que quien está cuidando de ella es él mismo. Y Dios le dice lo mismo a su pueblo. Ustedes piensan que sus ídolos, sus dioses, o en caso a veces naciones vecinas o ellos mismos estaban proveyendo para ellos mismos, no se daban cuenta que era Dios que cuidaba de ellos. Entonces, eso dura, esa explicación y esa metáfora dura por los primeros 3 capítulos del libro de Oseas. Del 4 en adelante ya no hablamos más de Oseas y de Gomer y de los 3 hijos que ella tuvo y de los nombres de los hijos, que de por sí no mencioné eso en el resumen. Ella tiene 3 hijos, se le ponen nombres que tienen un significado, pero a la medida que va avanzando el texto, Dios dice que quiere darle un nuevo sentido o un nuevo nombre a los hijos. La segunda hija, la primera hija, la segunda, el segundo la criatura que nace, se le llama no misericordia, pero Dios dice al final del capítulo 2 que le va a cambiar el nombre a misericordia. Y el tercer hijo se llama no mi pueblo, pero Dios dice al final del 2 que va a cambiar su nombre a mi pueblo. La intención de Dios es restaurar el pueblo, la intención de Dios es casarse de nuevo con su pueblo y como él lo describe en el capítulo 2 versículo 19 y 20, de esforzarse con ellos con fidelidad y con amor y con misericordia, para que ellos reconozcan quién es Él. Ahora, una cosa bien importante en el capítulo 4 que estudiamos la semana pasada, es que él empieza a observar al pueblo y dice, mira, lo que yo no veo en el pueblo son esas mismas cosas que me describen a mí. Cuando yo les dije que yo quería ser misericordioso y amoroso y fiel con ustedes, cuando yo veo a mi pueblo, yo veo falta de esas cosas. No hay fidelidad, no hay amor, no hay misericordia. Um, y la razón que no existen esas cosas en el pueblo es por lo que dice en el versículo 4, digo el versículo 6 del capítulo 4, porque no hay conocimiento de Dios. Y porque no conocen a Dios,
en realidad no entienden quiénes son ellos. Si entendemos que nosotros somos creados en la imagen de Dios, si rechazamos conocimiento de Dios, estamos rechazando entendernos a nosotros mismos. Entonces, la razón que Dios quiere tanto que le conozcan a Él, la razón que Dios quiere tanto revelarse a ellos, es para que ellos puedan realizar su identidad como hijos de Él. Y eso no es solamente para los israelitas del Antiguo Testamento, eso es para nosotros también. Si no conocemos a Dios, no nos entendemos a nosotros mismos. Y por eso es tan importante este concepto de conocer a Dios, que Oseas presenta tan bien. Um, Ahora, en Oseas se mencionan muchos nombres de personas que tienen significados y sentidos, y ya hablamos de eso en el capítulo 1, 2 y 3, pero también se mencionan muchos nombres de lugares que también tienen sentido importante en la historia de Israel. Y también Dios le dice, eso ya no vale. Ya ustedes, hablamos en el capítulo 4 de, de Betel, que ahora se le dice Betabén, es casa de iniquidad en vez de casa de Dios, porque el pueblo ya no daba el sentido y el valor a esos lugares. También habla de Gilgal, un lugar donde habían puesto altares a Dios y un lugar donde habían celebrado la Pascua, un lugar donde el pueblo había llegado ahí cuando entró a la tierra prometida y se dedicaron a Dios, y ahora es un lugar de idolatría. Y vamos a ver más de eso en el capítulo 5. ¿Ok? Entonces, con eso en mente, como el resumen, vamos a leer ahora el capítulo 5 y quien quiera ayudarme con la lectura, yo sé que a Zaida y a Alex les gusta leer, pero si alguien más también quiere leer, hay muchos versículos, los podemos Puedo compartir. leer, ok. Adelante, Zaida, ¿por qué no lees tú el capítulo 5 de Oseas? ¿Completo o la mitad? Hasta que No te sé. canses, hasta que se te canse la voz y después alguien más Ok, puede ok, apoyarte. ok. Sacerdotes, oíd esto y estad atentos. Casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros ese es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has constituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betabén, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga, Irá entonces Efraín a Siria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Andaré
y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Perfecto, muchas gracias. Ok, vamos a darnos cuenta aquí que el capítulo comienza y a quién se está dirigiendo Oseas. El mensaje es, dice, para los sacerdotes y para los reales, pues. Se mencionan ahí también. Sacerdotes, oiga estas palabras, casa de Israel en el lenguaje original, actualmente dice casa del rey de Israel. Se está dirigiendo a los príncipes, a la familia real y a los sacerdotes, o sea, al liderazgo, ¿ok? Y les dice, pongan atención, escuchen. Y mira lo que dice ahí el uno, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida en Tabor. Ellos han sido trampas. Y hablamos la semana pasada de los lugares que se mencionó en el capítulo 4 que fueron Gilgal y Betabén, y aquí vemos dos lugares más mencionados, Mizpa y Tabor, y son lugares interesantes. Uh, Mizpa es un lugar en el Antiguo Testamento um, significativo en el sentido de que es el lugar durante la conquista de la tierra prometida donde se reunían los pueblos para batallar, para pelear y para... había una... durante la invasión de la tierra prometida se reunieron en Mizpa para pelear contra los cananitas. Y también es el lugar donde se acuerdan cuando más adelante, ya después de la conquista en Jueces y en Samuel, cuando tienen esa batalla y los filisteos se llevan el arca del pacto. ¿Se acuerdan de esa historia? Se reúnen en Mizpa para rededicarse a Jehová y ver cómo van a corregir ese problema. Entonces es un lugar de reunión, un lugar donde el pueblo históricamente se había reunido para buscar a Dios y donde Dios les había dado la victoria. Y entonces él ahora está diciéndole a los líderes del pueblo, ustedes han tendido red, una trampa ahí, un lazo ahí, y el pueblo que ve estos lugares como lugares importantes en su historia, y lo que pasa es que en todos estos lugares, ahora lo que había ahí eran ídolos. ¿Ok? Entonces la gente antes podía ir a estos lugares o pensar en estos lugares y ver altares a Jehová o recordatorios o memoriales de cosas que Dios había hecho, pero ahora había becerros de oro o aceras o baales o quién sabe qué ahí en esos mismos lugares. Tabor es una montaña, una de las montañas más altas en la zona, ¿verdad? De hecho, está cerca de la ciudad de Jezreel, que es el nombre del primer hijo de Oseas desde el capítulo 1, ¿verdad? Uh, pero otra vez, es un lugar donde deben de pensar en lo que Dios puede hacer, en lo que Dios ha hecho por ellos, pero ahora en los lugares altos habían puesto ídolos por todo Israel. Y les dice que están haciendo víctimas, están victimizando al pueblo. Y una de las cosas que observamos en el capítulo 4 es que Dios dice, mira, yo estoy en contra de todo el pueblo. Todo el pueblo está mal. No me voy a quejar solamente con las hijas, ni con las nueras, ni con los hombres, pero con todos, con todo el pueblo. Y menciona grupo por grupo, por grupo, por grupo. Pero aquí en el capítulo 5 dice, pero sí tengo que hablar con el liderazgo, porque el liderazgo es quien está victimizando al resto del pueblo. Ahora, después de esto, él dice, bueno, y dice al final de 2 que él va a castigarles a todos ellos. ¿Ok? Ahora, el 3 en adelante, mira lo que dice, yo conozco a Efraín, y otra vez, acordémonos nomás para aclaratorias, cuando hablamos, y creo que esto ya lo mencionamos, pero para que todos estemos en la misma página, ¿verdad?
acordémonos de la historia de la época, ¿verdad? El pueblo de Dios se ha dividido en dos reinados. El reinado del norte, que compone 10 de las 12 tribus. Y allí en el norte se llama Israel. La capital de Israel está en Samaria, que está en el territorio de la tribu de Efraín. ¿Ok? Entonces, cuando menciona Samaria, Efraín o Israel, siempre se está refiriendo al reinado del norte. Cuando se refiere a Judá, a Jerusalén o hasta a Benjamín, está hablando del reinado del sur. ¿Ok? Ahora, el reinado del norte es donde durante el ministerio de Oseas, el rey era Jeroboam II, y el reinado del norte es llevado a un cautiverio antes del reinado del sur. El reinado del norte es llevado a un cautiverio por los asirios, y un par de generaciones después, el reinado del sur es llevado a un cautiverio por los babilonios. Y Oseas está predicando antes de cualquiera de los dos cautiverios. ¿Okay? Él está predicando durante el reinado de Jeroboam II, antes de que los asirios se los lleven a ellos en cautiverio y también antes de que, de que Dios se lleva en cautiverio al el reinado del sur por los de Babilonia. Y por eso es que Oseas predica en ambas naciones. Él está predicando al norte y al sur. Y entonces hasta en este mismo capítulo, así como vimos al final del capítulo 4, aquí también empieza hablando con Efraín y Israel, pero más abajo va a decir, ok, Benjamín y Judá, también ustedes, cuidado ustedes también, porque van por la misma. Y lo dice aquí claramente en el versículo 3, ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y repite el problema del capítulo 4 que dice, y no conocen a Jehová. Ahora, dos cosas importantes en el versículo 4. Una es que retoca esa frase que vimos en el capítulo 4, versículo 12, espíritu de fornicación, que de eso se trata este libro. Acuérdense que la metáfora extendida de la vida de Oseas es porque él tuvo una mujer fornicaria, ¿verdad? Entonces dice Dios, con mi pueblo yo siento lo mismo, y lo que yo veo en ustedes es un espíritu de fornicación. Hablamos de eso la semana pasada y concluimos que es como decir una tendencia dentro de ellos de ser así. Su naturaleza era eso. Y está conectada a lo que dice la siguiente frase. Y como ya observamos, la razón que esa es su naturaleza es porque no son nada como su creador. Y no son nada como él porque no lo conocen. ¿Okay? Quien ellos buscan es al becerro de oro, al Baal, a la cera, a la piedra, al palito. O sea, ellos buscan esas cosas. Y porque rechazan conocimiento de Dios, a quien se parecen ellos son a esos dioses. Que no les interesa la misericordia, ni el amor, ni la fidelidad, ni nada de eso. Ellos no conocen a Jehová. ¿Por qué? Porque tienen un espíritu, una tendencia de fornicación, de idolatría, de darle las espaldas y rechazar el amor que Dios les quiere dar. Versículo 5 dice que la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. En la Biblia de las Américas dice, el orgullo de Israel testifica contra él. ¿Ok? Tropiezan en su pecado. Y observamos esto también la semana pasada, y lo observamos en todo el Antiguo Testamento. Miren lo que dice el 6. Dice, con sus ovejas y sus vacas buscan a Jehová. Bueno, ¿qué significa eso? Está diciendo que ellos siguen tratando de practicar su religión judía con los sacrificios de ovejas y vacas. Están tratando de llegar a los oídos o a la presencia de Jehová con sus sacrificios.
pero no les está funcionando. ¿Ok? Porque como hemos leído en otros pasajes, a Dios no le interesa el sacrificio nada más porque lo haces. Lo que le interesa a Dios es tu corazón. Entonces él dice aquí, ustedes están buscando con sus ovejas, buscando con sus vacas a Jehová, pero no lo van a encontrar. Eso no va a ayudar que se acerquen a Dios. Y es bien interesante leer estos libros del Antiguo Testamento, y a mí me fascina conocer la historia y lo que están viviendo en su momento y todo eso, pero acordémonos que la razón que lo estamos estudiando tú y yo es porque tenemos que ver estos pasajes y vernos a nosotros mismos en ellos. Ver que nosotros también tenemos la tendencia de practicar nuestra religión para acercarnos a Dios sin pensar en la importancia de conocer quién es Él, sin realmente conocerle y acercarnos a Él y cumplir su voluntad y dejar que Él nos transforma, que seamos las personas que Él quiere que seamos. Se nos olvida a veces que lo que Dios está buscando es alguien que se case con Él, que se comprometa con Él, que deje que Él cambie quiénes somos, porque se nos hace muy fácil simplemente practicar nuestra religiosidad. Y él le dice, mira, tú te vas a frustrar con eso, porque tú vas a sacrificar y sacrificar y sacrificar y no lo vas a hallar. Y no lo vas a hallar porque Él se ha apartado de ti. Y esa frase al final del versículo 6 es increíblemente pesada y fuerte, pero tenemos que pausar y pensar en eso, ¿verdad? Cuando el texto dice que Jehová se apartó de ellos, ya estamos hablando de otro nivel, ya estamos hablando de otra cosa. O sea, no nos sorprendemos nunca en la Biblia cuando leemos de que alguien se apartó de Jehová. Eso pasa todo el tiempo, ¿verdad? Tú y yo lo hacemos todo el tiempo, nos apartamos de Jehová y conocemos gente que se aparta de Jehová, pero porque siempre sabemos que Él está ahí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando Él dice, ya hasta aquí llegué, yo me voy? Él se apartó de ellos, Él se apartó de ellos. Y fíjate lo que pasó a través del tiempo que trajo a Dios a tomar esa decisión. Es decir, yo ya no puedo con este pueblo. Yo me voy. Yo ya no aguanto. Y regresamos a la vida de Oseas, viviendo con esa prostituta que se sigue yendo con los amantes y sigue y sigue y sigue y sigue, hasta que Oseas llega un momento que él dice, no, yo ya no quiero estar casado con ella, ya me voy. Ahora, es interesante porque en la vida de Oseas, lo que Dios le dice en ese momento, capítulo 3, ve y búscala, cómprala, tráetela, ¿verdad? Y Dios, aunque dice esto, me aparté de ellos, Dios no se aparta para siempre, ¿verdad? Él no los está abandonando, Él los está dejando ir. Y observamos eso al final del capítulo 4. Efraín está en sus idolatrías, déjalo ir. Eso es lo que dice Dios. Y aquí dice, mira, Dios se ha apartado de ellos, porque ellos le están persiguiendo y buscando y tratando de encontrar, y él dice, no, yo no quiero nada que ver con eso. Contra Jehová, dice el versículo 7, obraron perversamente, en la Reina Valera dice, prevaricaron contra él, obraron perversamente, porque han engendrado hijos extraños. Ahí está el recordatorio del capítulo 1 y 2, ¿verdad? De esos hijos que tuvo Gomer, que se llaman no misericordia y no mi pueblo, hijos que ella tuvo con sus amantes. Y después se los trajo a José así, mira, aquí tus hijos para que tú los críes. Y dice Dios, mira, ellos han engendrado hijos extraños. Y no, yo no, esos no son mis hijos. Yo no tengo que tener misericordia de ellos. Yo me quiero apartar por ahora. Y entonces mantenemos eso en mente y seguimos adelante en el texto. Él dice, entonces, ¿qué vamos a hacer?
a sonar una alarma, ¿ok? Y aquí es donde hay un cambio de velocidades en el texto, porque aquí habla ahora de Gabá y de Ramá. Y si los buscas en un mapa, te das cuenta que los lugares que ha mencionado antes, hasta ahorita, en el capítulo 4 y al principio de este capítulo, están en el reinado del norte. Pero Gabá y Ramá están en Benjamín. Y Benjamín con Judá es el reinado del sur. Entonces está poniendo más cerca. El problema es como una bacteria, ¿verdad? Que desde el norte se está acercando más y más al sur. Y ahora en el reinado del sur, el reinado de Judá, donde Benjamín es parte. Ahora dice, vamos a sonar una alarma ahí porque se están poniendo peligrosas las cosas ahí también. Ahora, en esos lugares también hay cosas muy significativas que pasaron en la historia. Um, por ejemplo, Gabá, de ahí vino, de ahí está, ahí es donde coronaron al rey Saúl como rey, donde, bueno, no lo coronaron, Samuel lo ungió como rey en Gabá, y Ramá es donde vivía el profeta y juez Samuel. Son lugares otra vez importantes para ellos en su historia, pero ahora son lugares que hay que sonar una alarma porque se están convirtiendo como Betabén. Betabén es el lugar que debe ser casa de Dios, pero ahora es casa de iniquidad, que lo estudiamos la semana pasada. Y le dicen, pongan atención Benjamín. Y cuando habla de Benjamín, ahora está diciendo, ustedes en el sur, dense cuenta de lo que está pasando aquí en el norte, porque ustedes se están portando igual, están siguiendo el mal ejemplo de ellos. Y por eso dice el versículo 10, los príncipes de Judá. ¿Se acuerdan? En el versículo 1 estaba hablando con los príncipes, la casa real de Israel. Ahora está hablando con los príncipes de Judá. Está hablando, oye, también el liderazgo en el sur está yendo por la misma. Y dice, yo voy a derramar mi ira sobre ellos. El final del versículo 10. Regresa Efraín en el 11, quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Ahora, eso es interesante. Y vamos a parar un momentito para hablar de eso. El, el versículo 12 dice en el lenguaje original, en el hebreo, que Efraín me ve como polilla y Judá me ve como carcoma. ¿Okay? Ahora, vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué son esas cosas? ¿Qué puede significar que están viendo a Dios como polilla o carcoma? ¿Qué son esas cosas? Eso es para que ustedes me, me digan a mí. Polilla es un animal pequeñito que se come la madera, se come las cosas de madera y las va acabando y las va acabando y hasta que se las come. Ujú. Y la carcoma también, algo que se come a alguien, que se come, no sé, Ok. es lo que sé. Y entonces, ¿cómo es que el pueblo ve a Dios así? ¿Qué puedes? Lo miran en menos, no le tienen respeto. Ok. Sí, sí, como si él les está haciendo la vida imposible o algo así, prohibiéndole tantas cosas. ¿Sí? Y es interesante porque esas cosas hacen su Su daño vida. rápido o poco a poco. Eso es ya por la necedad del pueblo, ya. Es un pueblo necio. No, definitivamente es un necio, pero acuérdense que estamos hablando de la falta de conocimiento que ellos tienen, ¿ok? Entonces, bien interesante que ellos ven a Dios así. ¿Y cómo es que Dios, se acuerdan el 2, 19 y 20? Vamos a ir ahí un momentito. ¿Cómo se quiere manifestar Dios a ellos?
2, 19 y 20. Vamos a resumir un poquito. Como un marido, como Sí, desposando. ¿un marido cómo? ¿Qué tipo de marido? Vamos a leerlo. 2, 19 y Ah, 20. Y Leo. te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Ok, entonces me quiero dar a conocer a ustedes como un marido justo y benigno y misericordioso y fiel y amoroso, ¿verdad? Pero en vez de eso, ellos ven a Dios como algo que está pudriendo sus vidas poco a poco, algo que está acabando con las telas en su closet, ¿verdad? Algo que está pudriendo la madera, que poco a poco está acabando con ellos. Es como una molestia, algo que quieren deshacerse de eso porque les está deshaciendo uh, lo bueno en sus vidas. Y otra vez, Porque ellos están en pecado y creen que así están bien, están gozosos, felices, pecando. Y Dios claro, no quiere eso. claro, y no conocen a Dios. O sea, obviamente, para que ellos tengan esa percepción de Dios, no conocen a Dios. ¿Ok? Y saben que están en contra de Dios. Es lo interesante. Saben que Dios está en contra de ellos. Porque otra vez, regresando al 5:12, no están viendo a Dios como amor y fidelidad y benignidad y bendición, porque Dios no está portándose así con ellos en este momento. Entonces ellos se están dando cuenta que Dios está en contra de ellos, pero es como que algo escondido, algo que no se ve muy claramente. La idea con la polilla y la carcoma es que no son, bueno, si nos adelantamos un poquito en el texto, dice Dios, mira, cuando yo estoy enojado, tú vas a saber, porque yo voy a ser como un león rapaz, ¿verdad? Eso lo dice en el versículo, el versículo que sigue, ¿no? El 14, sí. Yo como un león y los voy a arrebatar y los voy a despedazar. O sea, cuando Dios está enojado con ustedes, se van a dar cuenta. ¿Verdad? Él no funciona así como un bichito que poco a poco se come las esquinitas de tu vestido y que lo pudre poco a poco. Pero ellos están viendo a Dios así como una molestia. Mira, este Dios como que no lo estamos sirviendo bien, bien, aunque le estamos sacrificando, como que nunca está conforme y qué moleste. Hay que comprar algo, un buen insecticida para deshacernos de esa molestia. Así lo están viendo. Y lo que él les dice, mira, cuando yo venga para castigar, va a ser drástico y va a ser violento y va a ser fuerte y se van a dar cuenta. ¿Verdad? Verá Efraín su enfermedad, versículo 13, y Judá su llaga, norte y sur, Efraín y Judá. Irá entonces Efraín a Siria, eso, hablando del cautiverio, enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar y no os curará de la llaga. O sea, y nomás para pausar aquí, hacer otra observación. El pueblo estaba tan acostumbrado en no confiar en Dios, ¿verdad? Que cuando se les acaban los ídolos para adorar a los ídolos, van a empezar a confiar en las naciones vecinas. ¿Verdad? Entonces, cuando están en problemados, lo que deben de hacer es acercarse a Dios, pero van a en vez de, ya se dieron cuenta que sus ídolos no les van a ayudar, entonces van a ir con el rey Jareb, a ver si él nos ayuda. ¿Ah? Y él tampoco va a ayudarles, él tampoco va a poder. ¿Por qué? En el versículo 14, porque yo seré como león a Efraín. No como polilla, no como carcoma, yo voy a venir como león, como cachorro de león de la casa de Judá, y yo arrebataré y me iré y tomaré y no habrá quien liberte. Yo voy a venir
a castigar y nadie va a poder rescatarles de mi mano. ¿Ok? Ahora, eso es el capítulo 5 hasta el 14, ¿verdad? Y para resumir un poquito, lo que hemos visto es que hay que regresar al versículo 4 un momentito, ¿ok? El versículo 4 habla otra vez del espíritu de fornicación que está en medio de ellos. Pero hay otra frase en el 4 que no mencionamos, que es interesante. Dice, en la Reina Valera dice, no piensan en convertirse en su Dios. ¿Ok? Mira cómo lo traduce Biblia de las Américas. Dice, no les permiten sus obras volver a su Dios. En el texto original lo que dice es que no hay frutos de arrepentimiento. ¿Ok? O sea, sus hechos no les permiten regresar. Y esa frase la debes de reconocer de Mateo capítulo 3, cuando Juan el Bautista le dice a los fariseos que tienen que llegar con frutos de arrepentimiento. O sea, si tú quieres regresar a Dios, tus acciones, tu comportamiento tiene que cambiar. Ahora, este pueblo está buscando a Dios con sus sacrificios, pero sus obras, su conducta, no les permite regresar a Dios. O sea, tienen los ritos religiosos y piensan que con eso están bien, porque no quieren cambiar su comportamiento. Entonces sus acciones, sus obras, las cosas que hacen día a día, no les permiten regresar y restaurar su relación con Dios. Entonces, Dios lo que quiere hacer con ellos para enseñarles, para restaurarles, es castigarles. Y lo que a veces se nos olvida cuando leemos este lenguaje de juicio tan fuerte en el Antiguo Testamento es que la intención de Dios no es destruir. Cuando Dios dice, por ejemplo, esa frase que pausamos para ver ahí, cuando dice que Él se apartó de ellos, la intención de Dios no es abandonar. La intención de Dios no es destrozar al pueblo y quitarles la esperanza. La intención de Dios es apartarse de ellos, tomar un paso atrás para que ellos se den cuenta de cómo les está yendo sin Él. Y si Él viene para castigarles como león, no es para deshacerse de ellos, es para que ellos se den cuenta en su pobreza, en su punto más bajo, que su única solución va a ser Dios. Y por eso es tan importante esta última frase del capítulo, donde leemos esto, el versículo 15. Y dice, yo andaré y volveré a mi lugar. Acuérdense que dice, yo me aparto de ellos. Entonces Dios está diciendo, mira, yo estoy cansado de perseguir a mi pueblo. Yo lo he intentado. Y otra vez pensemos en la metáfora de Oseas y su prostituta esposa. Él corría tras ella y la buscaba, y dónde estás, y quién sabe qué, hasta un punto que dice, mira, mejor me quedo en mi casa y cuando tú quieras volver, aquí voy a estar. Pensamos, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? En esa parábola, ¿dónde estaba el papá? Estaba en su casa, ¿verdad? Estaba en su casa mientras el hijo daba vueltas por ahí y no lo persiguió. Pero cuando él vio que el hijo venía de lejos, corrió hacia allá y lo abrazó. Entonces aquí dice, mira, yo voy a andar, versículo 15, yo voy a andar y volver a mi lugar. Y aquí, esto es como el capítulo 5 de Oseas, es como un sermón que predicamos en la iglesia, en los domingos en la mañana, y esta es la invitación, ¿verdad? Después de esto, Oseas dice, los que están sujetos a la invitación, pasen al frente mientras nos paramos para cantar el himno, ¿verdad?
Mira, dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado, hasta que busquen mi rostro y hasta que en su angustia me busquen. O sea, lo que Dios quiere hacer con todo esto es que su pueblo, por su cuenta, por su decisión, hagan esas tres cosas. Reconozcan su pecado, busquen su rostro y le busquen a Él. Por eso suena como dos cosas idénticas, buscar mi rostro y buscarme a mí. Pero vamos a pensar un poquito en el significado de eso, ¿verdad? Primero, reconocer tu pecado, ¿verdad? El pueblo ahorita está pensando que todo está bien. Oye, ellos siguen con sus sacrificios, ellos están practicando su religión y según ellos, en mente, ellos están bien. Dios está ahí molestándoles como una carcoma, pero no entienden por qué. ¿Por qué? Porque no le conocen. No conocen a su Dios. No conocen a su Dios, no reconocen su propio pecado. Porque no se dan cuenta de una diferencia en cómo es Dios, 2, 19 y 20, amor, fidelidad, justicia, así es Dios, y como son ellos, 4, 1, no hay amor, no hay fidelidad, no hay justicia, no hay conocimiento de Dios. No se dan cuenta de que ellos no son como Dios hechos, porque no reconocen su pecado. Entonces dice Dios, yo me aparto, yo me espero en mi casa, hasta que ellos se den cuenta de su pecado. Y me gusta comparar esto como ya lo empezamos a hacer con el hijo pródigo. Cuando él está ahí comiendo con los cerdos, el texto en Lucas ahí dice que él vuelve así. Él regresa sus propios sentidos. Él se da cuenta de quién es él en ese momento. ¿Verdad? Y él dice, oye, mira, en la casa de mi padre hasta los siervos comen y yo estoy aquí comiendo con los cerdos. Y allá el más bajo come bien, ¿verdad? Y se da cuenta de quién es él. Reconocer tu pecado. Reconocer tu pecado es cuando te das cuenta que debes de ser como Dios si no lo es. Que debes de parecerte a Dios si no te pareces a Dios, porque tus acciones, tus obras no te permiten volver a Él. ¿Ok? Reconocer tu pecado es la primera cosa que tienes que hacer. Después dice, busquen y que busquen mi rostro. Y es bien interesante pensar en ese concepto, así nomás en términos generales en el Antiguo Testamento, porque buscar el rostro de Dios suena como algo imposible, ¿verdad? Porque Dios no se dejaba ver de cara en el Antiguo Testamento para nadie, ¿verdad? Y ellos sabían eso, ellos sabían que nunca vamos a poder ver a Dios cara a cara. Cuando Dios se quiso revelar a Moisés, le dijo, mira, yo te voy a poner ahí en la piedra y voy a pasar y quitar mi mano para que me veas de espaldas. Pero ¿qué significa buscar el rostro de Jehová? Y es una frase que significa buscar el favor de Jehová. Que él vea hacia mí, ¿verdad? Sin querer ver a otro lado porque le da asco verme a mí. Yo quiero buscar el favor de Dios. Yo quiero que Dios esté dispuesto a mirar hacia mí. No que yo le voy a ver a Él, pero que Él me mire a mí, que Él me considere, que Él me tome en cuenta, ¿verdad? Y eso es algo que cuando tú reconoces tu pecado, es cuando te das cuenta que Él está viendo para el otro lado. Se me olvidó mencionar, lo tengo aquí en mis notas, pero en Mateo 7, ¿se acuerdan de eso cuando Dios dice que muchos, o Jesús dice que muchos vendrán a mí y dirán, oye, pero hicimos todo esto en tu nombre? Y Él dirá,
apártate de mí, nunca te conocí. Es ese mismo sentido, ¿verdad? El mismo sentido de que Dios no nos quiere ver. Dios no quiere vernos cara a cara cuando nosotros estamos llenos de pecado. Entonces, eso de reconocer tu pecado, buscar su rostro, es reconocer tu pecado y cambiar tus acciones para que Dios esté dispuesto a mirar en tu dirección. Y otra vez, por eso esa frase del versículo 4, sus obras no les dejaban regresar a Dios. Hay que cambiar las obras, hay que cambiar la conducta. Entonces es algo reconocer tu pecado y seguir pecando, ¿verdad? No, es que yo soy muy malo, pero así soy, ¿verdad? No, 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 no. Reconoce tu pecado y después busca el favor de Dios. Busca el rostro de Dios. Y mi última pregunta es, ¿cómo es eso diferente a esta última frase que dice, y en su angustia que me busquen? Hay una diferencia entre buscar el rostro de Dios y buscar a Dios. Y la respuesta es sí, sí hay una diferencia. Por eso él tiene tres cosas en la lista que tenemos que hacer. Entonces tenemos que reconocer el pecado, buscar el favor de Dios, pero también en general tenemos que anhelar estar con Él. Tenemos que desear conocerlo. Tenemos que, como decía el capítulo 4, dejar de rechazar conocimiento, dejar de rechazar entendimiento. Tenemos que buscar su presencia, buscar sus consejos, buscar su guía, buscar todo lo que Él es y todo lo que Él quiere que seamos. ¿Okay? Eso es más que corregir nuestra conducta. El buscar su rostro tiene que ver con arrepentimiento. Y el buscarle a Él es seguirle a Él en todo y desear estar con Él. Algo que ellos, como amantes malos, estaban manifestando su deseo de estar con los amantes, de estar con los otros dioses. Ellos querían estar con su becerro de oro, ellos querían estar con su palo, con su piedra. Dios dice, yo quiero que me busquen a mí, que deseen estar conmigo. ¿Okay? Entonces, todo lo que Él va a hacer, todo el castigo que Él menciona, es para lograr esto en ellos. Reconocer su pecado, buscar el favor de Él y querer estar en su presencia. ¿Okay? ¿Tienen preguntas, observaciones? Ahí Hermano dice, Vicente, el número 3 que sería buscarlo a él sería como caminar con él. claro, claro, o sea, es querer tener esa relación íntima con Él, desear estar con Él. O sea, cuando hablamos otra vez, la metáfora de Oseas es matrimonio, ¿verdad? Si estás enamorado de tu pareja, deseas estar con él o con ella, deseas irte a caminar juntos en el parque, agarrados de la mano. Sí, ¿verdad? Pero ellos no deseaban eso con Jehová, no lo buscaban. Porque, claro, porque muchos pueden decir, es que yo conozco a Dios, pero es totalmente diferente conocerlo a caminar con Él y hacer lo que Él espera que nosotros seamos. Claro. Y hay muchos diferentes grados de conocimiento, ¿verdad? El ejemplo, para mí, un buen ejemplo es, algunos de ustedes me conocen, ¿ok? Pero mi papá me conoce mejor que ustedes, Claro. ¿verdad? Entonces, claro, o sea, yo conozco a Leo, pero no lo conozco como me gustaría conocerlo, ¿verdad? Porque no pasamos tiempo juntos, ¿verdad?
Entonces, sí, yo sé quién es Dios. Yo sé quién es, Hermano, pero eso no es igual a conocerlo. Ok, Sí, señor. gracias. Primero, hermano Félix, levantó la mano primero, después le toca a usted, hermano. Sí, hermano. Estaba Adelante. citando Primera de Juan con relación a compartir cuánto relaciona con el fe. No se oye. No se me oye, hermano Félix. Hay como una interferencia y no se oye bien. Sí, No se le oye. Como que hay un ruido así fuerte. Si quiere, escribir un comentario en el chat. Bueno, eso. Lo siento, si no, solo se escucha ese ruido. Hermano Iván. pidió Iván, también. hermano Iván. amén, hermano. Yo creo, y un ejemplo muy bonito es el ejemplo de Moisés. Y cuando dice en Éxodo 3:15, si tú no vas conmigo, yo no voy. Entonces, ese es un entendimiento, lo que usted decía, es como una dependencia o falta o necesidad de siempre andar con Dios. Nunca separarse, porque es algo que es continuo. No es, y veo que no es por ratito, este ratito voy a estar con Dios y luego lo voy a dejar. En Navidad voy a estar, no puedo estar con Dios porque tengo esta actividad. Entonces ahí es algo diferente, pues, y yo creo un mejor ejemplo siempre lo veo ahí en Éxodo 3:15. Siempre. hermano. Y seguimos igual, hermano Félix, no se le oye. Lo siento. Lo Sí, siento, sí, hermano Alex. una- Bueno, en todo este relato de Oseas, yo en lo que más pongo mi mirada es en ese Dios amoroso, en ese Dios que una y otra vez nos da la oportunidad, ¿verdad?, de regresar a Él, de reconciliarnos con Él una y otra vez a pesar de nuestros adulterios, a pesar de nuestras fornicaciones, a pesar de nuestras traiciones. El Señor siempre está esperando que te apartes de todo eso y te vuelvas. A diferencia que si lo vemos desde el punto de vista natural del hombre, un adulterio o una fornicación de una esposa es desechada completamente y no quieren volver a saber más nunca de ella porque eso le ha dado en el orgullo y todo eso. Eso no pasa con nuestro Señor. Aun cuando caemos en cualquier pecado, Él siempre está esperando esa oportunidad de que nosotros reaccionemos y regresemos nuevamente con Él y nos va a abrir los brazos cual esposo que nos ama, pues eso es lo que yo más enfoco aquí en este libro. Muchísimas gracias, muy interesante. Estaba la hermana Yelenia muy triste antes de comenzar, me estaba diciendo, ay, no puedo entrar, no puedo entrar, y no puedo entrar. Bueno, gracias a Dios estuvo aquí presente. Pero de verdad, muchísimas gracias, mucho nos anima una y otra vez esta palabra para hacer las cosas bien y saber que tenemos un Dios amoroso, un esposo que nos ama hasta el fin del mundo, si nosotros estamos dispuestos a abrazarnos a Él. Gracias. Y que quiere que volvamos, es lo que él quiere. Él todo esto lo hace para restaurar la relación con nosotros. Bueno, ya se nos pasó el tiempo, vamos a dejarlo ahí hasta la semana que viene, Oseas capítulo 6, si Dios quiere. Váyanlo leyendo, por favor. Y para la oración final, Leito, si puedes, por favor, abrir tu micrófono y nos diriges. Buenas noches a todos. Vamos a orar, mi hermano.
Muchísimas gracias, Padre, por esta preciosa y encantadora noche que nos regalas. Muchas gracias por amarnos, por bendecirnos tanto, Señor, y porque tú nos perdonas y nos renuevas día tras día. Muchísimas gracias porque tu bondad y tu misericordia es infinita, Padre, y podemos disfrutar de ella, Señor. Gracias por tu palabra, porque tú nos has enseñado hoy por medio de nuestro hermano Vicente, Padre, porque tú quieres que nosotros hagamos, que reconozcamos nuestros pecados, que busquemos tu rostro y que busquemos la forma, Señor, de caminar cada día contigo, Señor. Te pedimos, Padre, para que tú nos bendigas y nos des ese coraje y esa valentía, Señor, de dejar atrás y desechar todo lo malo, Padre, para estar junto a ti, tanto aquí en la tierra, Señor, como allá arriba en los cielos por toda la eternidad. Te pedimos que nos bendigas y que te quedes con nosotros, Señor, en lo que queda de noche, a través de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Leo. Gracias, A todos Vicente. se me animan mucho. Amén. Dios te bendiga. Gracias. Gracias.